que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aun cuando yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no viviré. Desierto, tienes muchas dificultades, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo de una promesa, habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Pues en este momento nos quedamos con la mejor parte de esta reunión, la parte esperada, ¿no? La parte donde Dios habla en nuestras vidas. Y pues, hermana Sara, se queda con ustedes para llevar en esa tarde la palabra. Gloria a Dios, hermanas. Felicidades en nuestro día. Hay un pensamiento que dice, el amor de una madre es el amor más parecido a Dios, al de Dios. Y en el Salmo 27:10 encontramos, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es decir, que aunque si no tenemos mamá, sabemos que tenemos un Dios que nos ha servido hasta el momento de papá y de mamá. Y en una ocasión, otro pensamiento dice, el amor de una madre es tan grande que hasta el Hijo de Dios tuvo una. Y en Marcos encontramos una historia donde está la mamá de Jesús y sus hermanos, y Jesús está predicando y vienen a decirle a Jesús, sus discípulos, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y él responde en Marcos 3, 31, 35, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, y todo el que haga la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús aquí no estaba negando su parentela, su mamá, sus hermanos, sino que Dios nos estaba incluyendo a nosotros como sus hermanos de sangre, como sus hermanas de sangre, si hacemos la voluntad de Dios. Y yo digo, qué maravilloso es nuestro Señor, que aún en las pequeñas cosas, Él siempre quería hacernos saber que quiere que seamos sus hijos. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Hacer la voluntad de mi Padre, dijo. Así que les pido que nos pongamos de pie. Al principio les dieron unos papelitos, no sé, ¿alguien tiene una cita bíblica? 1, 2, 3. ¿Alguien revise su papelito? Y les voy a pedir, porque en su momento les voy a pedir que se pongan de pie y me ayuden a leer. Veamos quién tiene el... Ruth, sí. Ruth también. Falta una Ruth. Falta una Ruth. Veamos quién tiene. No.
Bueno, bueno, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra y vamos a buscar el libro de Ruth 1, 19, 22. Y esta meditación la he llamado Dios cambia mi amargura en bendición. Me avisan cuando lo tengamos listo. Son los primeros libros. Después de Jueces. Ruth 1, 19 al 22. Lo tenemos todas. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea como esa espada de doble filo, que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos permita sacar lo malo que hay dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. Y a cambio, Señor, queremos un corazón nuevo, Señor, un corazón restaurado, un corazón que te busque, que te ame. Haznos crecer espiritualmente. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por cada una de mis hermanas. Te pido, Señor, por mi vida, tome el control de mi mente, de mi corazón, de las palabras que van a salir, Señor. Te pido que todo lo que aquí se haga sea para exaltar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos podemos sentar, hermanas. Muchas veces nosotros como mujeres tenemos ciertas etapas en las que creemos, a veces decimos, por culpa de la vida me ha pasado esto, por culpa de mi esposo me pasó esto, una mala relación, una mala experiencia. Entonces pensamos que hemos quedado como bloqueadas, es decir, aquí ya no hay solución, aquí ya no hay marcha atrás, ya mi vida se terminó, mi salud ya no se puede restaurar. Y vemos aquí a Noemi diciendo estas palabras, en grande amargura me puso el Todopoderoso. Muchas veces nosotros aún de nuestras acciones o de lo que nos está sucediendo le echamos la culpa a Dios. Imagínense esta mujer cómo aseguró, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, le echó realmente la culpa a él y realmente lo que le había pasado no era una cosa de pocos. Casi todos conocemos la historia de Ruth, que su esposo, huyendo del hambre que en la época de los jueces había en Judá, se va para Moab, porque ahí había comida. Entonces él se va con sus hijos, con su mujer, pero estando allá muere el esposo de Noemi, y dice que 10 años más tarde mueren hasta sus hijos. Entonces díganme ustedes, si nosotros encontramos a una hermana así, a una amiga así, ¿cómo la vamos a aconsejar? Nosotros nos sentimos hasta mal de decir todo lo que le ha pasado. Esta mujer dejó su casa, dejó su pueblo y de un momento a otro pierde todo. Se encuentra sin nada. Entonces, por eso ella dice que en esa amargura la ha puesto Dios. Yo me recuerdo que hace muchos años yo conocí a dos familias. Una
cristiana, entregada a las cosas de Dios, servidores, toda la familia, pero muchas veces nosotros decimos, como cristiano el mal no me va a llegar, la prueba no me va a llegar, pero sin embargo sabemos lo que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Pero llegar a creer esas palabras es difícil. Y esta primera familia se les muere el segundo hijo. Y entonces esta mamá, claro, como cualquier mamá que pierde un hijo, un gran dolor. Y no solo eso, después se le muere la mamá, unos meses más tarde se le muere la mamá. Y aún más, el esposo que era cristiano se busca un amante, convence al hijo menor de que atestigue contra ella en el juzgado, le quita la casa, le quita la potestad del niño y la deja en la calle literalmente. Entonces, de un día para otro, imagínense qué trauma, qué dolor. Menos mal que tenía su hijo mayor, digamos el primer hijo, que es el que se la lleva para su casa. Pero no lo increíble, sino que ella decide mantenerse firme en su fe. Si ha pasado todas estas desgracias, dice, no, para mí está mi Dios. Y había una segunda familia, un caso más o menos igual, se les muere el segundo hijo también a esta familia. Pero esta familia era de los creyentes, de los que van a la iglesia cuando alguien se casa, cuando hay un bautizo, cuando hay que ir a enterrar a alguien. Y se les muere su hijo. Y ahora sí, ahora ahí en ese momento le echan la culpa a Dios. Y como Noemí dicen, sí, pero este Dios que nosotros tenemos tiene que ser un Dios malo, porque ¿quién va a permitir que un jovencito tenga una enfermedad terminal? ¿Qué Dios puede ser ese? Y entonces esta familia, al contrario de la otra que se desintegra, esta decide unirse, más deciden rechazar a Dios. Entonces, cuando rechazamos a Dios, ¿cómo se vuelve nuestro corazón? Lleno de odio, de resentimiento, ira, enojo, envidia y a veces hasta egoísmo, que decimos, ¿por qué a mí y no al otro? Si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, porque eso siempre lo pensamos, cuando no conocíamos al Señor, siempre decía, si yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Y eso pasó en estas dos familias. Ahora bien, veamos que Noemí cuando regresa a Judá, que se encuentran con sus amigas, claro, ya Noemí ya no iba con sus vestidos de seda, con su cartera Hermès, con sus zapatos Dolce & Gabbana, entonces ya su apariencia, ya, por eso dice que todos cuando la vieron se admiraron, decía, y esta es Noemí. Y entonces ella se siente así frustrada, pero antes de que ella decida regresarse a Judá, tiene dos problemas y dos grandes problemas porque le quedaron las nueras. ¿Y qué suegra va a querer cargar con las nueras? Entonces ella rapidito les dice, bueno hija, ya me dijeron que me tengo que regresar a mi pueblo y ustedes regresense a su familia, a su casa, con su familia, vuélvanse a casar, tengan hijos, que yo ya me voy y se quedan aquí. Pero vamos a ver quién tiene Ruth 1, 16, 18. ¿Quién me ayude a leerlo? No lo tiene nadie, sino Ruth 1, 16, 18. Pero si lo quiere leer, sí, póngase de pie. Vaya, hermana, póngase de pie, así con voz fuerte. No me ruegues, que te deje y me aparte de ti, porque de donde quiera que tú fueres, iré yo, y de donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Yo digo, wow, que no era esta, porque yo digo, algo tuvo que haber visto en Noemí,
porque ella en ese momento estaba diciendo que iba a dejar a su mamá, a su papá, su tierra, su religión. ¿Qué fue lo que le dijo? Tu Dios será mi Dios. Ellos son politeístas, ellos creían en muchos dioses, y es como decir en esta época que una musulmana va a decirle a su suegra cristiana, voy a creer en tu Dios y voy a dejar al mío. O una persona budista que diga, no, yo ya no voy a creer en Buda y voy a creer en Cristo. O sea, a ese nivel llegó Ruth al decidir irse con su suegra. Y digamos, desde ese momento ya la mano de Dios había cambiado la historia de estas dos mujeres, porque dice que apenas llegaron a Judá, dice que Ruth, como buena nuera, se fue a trabajar porque ya su suegra estaba algo viejita. Entonces dice que se va y Dios siempre teje todos los puntos, siempre está escribiendo historias nuevas en vidas que nosotros a veces pensamos que ya terminaron. Entonces dice que llega al campo, se va a trabajar, dice, y lo primero, el dueño de las tierras dice que la ve y dice, ¿y esta joven de quién es? Seguramente era bonita porque rapidito le echó el ojo. Y entonces dice que le dijeron, no, es la nuera de la tía Noemi, porque al final resultó que era un pariente de Noemi. Entonces dice que le dijo, no, es la nuera, la cual es virtuosa, y ya le empezaron a decir las cualidades que había dejado su tierra, que su familia, por servir a su suegra. Y entonces ya la llama y le dice que llegue a trabajar siempre a esa tierra y que la van a tratar bien como como otra de sus trabajadoras, digámoslo así. Y entonces ella, cuando se regresa donde su suegra, le pregunta que dónde ha estado. Y ahí le cuenta que ha estado en los campos de Bosra. Y Noemi se alegra porque le dice, mira, este es uno que nos puede rescatar a nosotros. Y entonces ya a ella se le viene en mente tantas cosas que podía hacer con su nuera. Y entonces le dice, ya le enseña como el arte de la seducción para este pariente que se va, donde está trabajando. Y vamos a ver qué es lo que dice Ruth 1, 19, 22. Esta historia es así como emocionante. Es Ruth 3, 2, 5. 3 del 2 al 5. ¿Quién lo tiene, hermanas? Ninguna. Bye. Gloria a Dios. Y ella respondió, amén. Sí, se fijan que no era tan obediente. Imagínense lo que le manda a hacer, que se va a ir a esconder a la hora cuando termine la fiesta. Dice que se va a acercar a vos, le va a descubrir los pies y le dice, sí, voy a hacer todo lo que tú me digas. O sea, que no era más obediente. Y realmente se llega la noche de la fiesta y dice que ella va y hace como imagínense que hasta le dice, te bañaste, cambias. O sea, ella, como que ella se preparara hasta psicológicamente que se iba a encontrar con él. Y dice que a la hora llegada, dice que
hizo lo que le habían dicho, seguramente le descubrió los pies, bueno, y lo pienso yo porque yo soy friolenta, porque en la madrugada el frío le viene por los pies, entonces dice que él se despierta y la encuentra ahí acostada, y ella le dice que le tire el manto, y entonces él entiende que ella ya se está poniendo a su disposición, y entonces le dice él que no se preocupe, que él va a arreglar todo, y que si es posible el siguiente día, él va a hablar con el pariente más cercano, porque no le corresponde a él, porque hay un pariente aún más cercano. Entonces dice que la despide y ella se va en la mañana se va para donde su suegra, ya contenta, y entonces ya cuando le cuenta a la suegra, ya la suegra le dice, vaya hija, ahorita solo va a quedar a esperar. Tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Ahora, ¿quién tiene Ruth 3, 11, 14? Gloria a Dios. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redimate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocer unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Amén. Amén. Ahora vemos que todo se dio como la suegra le había dicho. Entonces, de algo le sirvió a ella ser obediente con su suegra. Pero ¿qué pasa el siguiente día? Dice que vos a la mañana temprano ya estaba esperando al pariente que la tenía que redimir, y ya le cuenta que la tía Noemi ya necesita que le rediman los bienes, y dice, sí, está bien, entonces lo voy a hacer. Pero el problema fue cuando le dijo, tenés que redimir hasta la viuda. Entonces ahí dice, no, y a ese negocio ya no me conviene, porque imagínense ya tener 2 mujeres en la casa, seguramente la de haber dicho, no, con una me basta. Y entonces ya vos le dices, entonces yo voy a redimir. Y queda acordado que así se va a hacer. Ruth se convierte en la mujer de Boaz, y ahí le cambia la historia a Noemi, porque ella nunca pensó que ella iba a tener descendientes, y tuvo descendientes a través de su nuera, a través de la obediencia de su nuera, a través de lo que ella le dijo, todo se fue cumpliendo, y no porque por boca de Noemi, sino porque ya Dios lo había establecido. Muchas veces a nosotros las mujeres nos cuesta seguir indicaciones de las personas más grandes, o de la mamá o de la suegra, porque pensamos que son, a veces mi hija dice, es que son cosas de viejito, dice, pero si vemos aún en la palabra, todo lo que Noemi le fue diciendo a Ruth, ella lo hizo, y todo fue para bien. Ahora, vamos a ver el desenlace de esta historia, que es como la más importante. Y aquí vamos a buscar Ruth 4, 14, 17. Y dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemi el hijo, lo puso en su regazo y fue a su haya, y le dieron el nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, el padre de David. Si se dan cuenta cómo Dios es perfecto, a Dios no se le sale nada de
de la historia, porque si vemos, Noemí llegó quejándose de Dios con sus amigas, y aquí sus amigas habían visto la mano de Jehová en la vida de estas dos mujeres, que ellas no se lo esperaran. Noemí estaba regresando porque sabía ella que no quería morir en una tierra ajena, y Ruth nunca pensó que ella iba a poder ser madre, que iba a darle un descendiente a su esposo. Y muchas veces nosotros en la vida pasamos tantas dificultades que decimos, Señor, esto que me está pasando es un castigo, es una maldición. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? No sé cuántas de ustedes lo han dicho, pero en una época de mi vida yo se lo reclamaba al Señor. Le decía, Señor, ¿por qué me castigaste así? Porque cuando vine yo a Italia, yo pasé mucho tiempo que no aceptaba el hecho de haber dejado mi casa, mi profesión, mi trabajo, mis comodidades. Y realmente mi esposo estuvo en un momento, en dos ocasiones, en el momento y la hora equivocada, a un punto llegando donde mi suegro y le dice, mira, saca a tu hijo del país porque si no te lo van a matar. Este es un aviso porque te queremos, le dicen a mi suegro. Y ya mi suegro se va, vende el carro, vende las cosas de valor, y ellos tienen la mayoría de familiares en Estados Unidos. Entonces dice, hay que mandarlo allá. Lo importante era la vida antes de otra cosa. Entonces buscan el coyote, ya todos sabemos quién es el coyote. Y entonces había que pagar tanto y se va. Bueno, yo no podía, en ese momento no éramos casados, yo no podía decir más, pues porque era la vida de él. Y llega a México y lo dejan en la zona de los Zetas. No sé si ustedes se recuerdan que los Zetas, a inmigrantes que encontraban ahí caminando, lo mataban. Entonces a mi esposo lo llevan a un hotel y el coyote lo deja ahí. Pasa un día, pasan 2 días y el coyote no aparece, y a él llama a mi suegra y le dice, mamá, me han dejado aquí abandonado, ¿qué hago? Ya casi no tengo dinero. Y a mi suegra le dice, regresate, ya no hay de otra, pues vamos a contactar aquí al coyote. Y él se regresa y nada, el coyote desaparecido, ni en cielo ni en tierra. Y entonces mi suegra sabía que yo tenía una amiga que venía para Italia y que tantas veces habíamos hablado con venirnos, pero yo tenía mi trabajo, o sea, yo estaba bien. Decía yo, al final no tengo necesidad de irme. A mí Estados Unidos nunca me ha llamado la atención, siempre he dicho que es una cárcel de oro. Y a ese punto es la única vez que yo le he hecho caso a mi suegra. Yo siempre le he llevado a la contraria, les digo la verdad. Por eso admiro a Ruth, porque hizo como su suegra, le decía. Y entonces a ese punto me dice mi suegra, mira, por favor, andate con él, porque aquí no teníamos a nadie. Yo tenía una madrina que quizás la había visto una vez, quizás en 30 años, no lo sé. Me dice, anda, porque allá dicen que la mujer encuentra trabajo y que al menos así vos lo hiciste más. Y entonces yo siempre tenía eso en mi mente, o sea, por culpa de este. Pero al final yo le hice caso porque yo decía, sí, es su hijo, es mi marido, decía yo, y lo voy a hacer por eso. Pero siempre esa amargura, esa raíz estaba dentro de mí, y a veces cuando uno de mujer, el esposo se porta mal, siempre tiene que sacar, como dicen, ese corvo, pa. Y después del COVID, nosotros logramos ir todos a El Salvador. Y yo me reuní con algunas mamás de las ex compañeras de mi hija. Y todas que estaban bien, que sus grandes carros, que habían mejorado en su trabajo, que eran jefes. Una de ellas tenía hasta su clínica dental privada. Y entonces, wow, todas estaban súper bien. Entonces, yo no es que sentía envidia, sino que yo decía, Señor, pero mira todo lo que yo he dejado, mira todo lo que yo he perdido, todo mi esfuerzo, tantos años de estudio. Y regreso, pero como el Señor cuando ve que somos así como burritos, va. Bueno, en mi caso, que a veces se me olvidan las cosas. Y entonces siempre el Señor nos deja que suframos, dice, por burros. Entonces me recuerdo que regresamos y de repente yo veo en Facebook que una amiga le comenta a una ex compañera de trabajo, le decía, bienvenida a España y que no sé qué, y ahí le hacía las felicitaciones. Y créanme que en ese momento me vino un flashback, como cuando uno está
cuando vemos las series o las películas que alguien se recuerda del pasado y viene una nubecita así y le viene el recuerdo. Y saben que yo en ese momento me viene el recuerdo cuando yo estaba hablando con esta que acababa de llegar a España, donde yo le decía por teléfono que yo le pedía a Dios que mis hijos estudiaran en Europa. Y en ese momento el Señor me dice, ¿te acordás? ¿Te acordás que esa vez tú hablaste y tú dijiste por teléfono? Yo le pido a Dios que un día mis hijos puedan estudiar en Europa. ¿Y dónde estaban mis hijos? En Europa. Y como me decía, y en ese momento Satanás siempre nos va a hacer ver la situación, lo malo que nos ha pasado y no la bendición que Dios nos ha dado. Entonces, en ese momento yo me recordaba, hasta ese momento yo me recordaba lo que estas mamás me decían, qué bendición la tuya que tus 2 hijos estudian en Europa. Y no solo que estudian en Europa, sino que ustedes se han encargado de la educación de ellos, la familia está junta. Y son cosas que a veces nosotros damos por escontado, decimos, no, sí. Y en ese momento yo digo, Señor, ¿por qué todo este tiempo te he vivido dando la culpa, diciendo que es una maldición, que es un castigo? Imagínense cómo nos lleva el demonio, ¿para qué? Para buscar esa enemistad con nuestro Señor, para renegar siempre, así como hizo esta mujer que dijo, el Todopoderoso me ha puesto en esta amargura. Yo así me sentía en ese momento, porque decía, no puede ser. Y después de eso yo le pedí perdón a Dios porque yo dije, Señor, perdóname porque soy olvidada y por olvidada he sufrido todos estos años. Y a veces esas pequeñas cosas, esas pequeñas espinas son las que a veces nos alejan del Señor porque decimos, no, si el Señor no está bajo el control, el Señor ha permitido que esto me pase. Ahora yo me preguntaba en este libro de ¿por qué lo dedican a Ruth y no a Noemi? Noemi era la judía. El libro comienza hablando de ella y termina hablando de ella. Pero el libro está dirigido a Ruth, a la moabita. ¿Y saben por qué? Porque a Dios así le ha parecido bien. ¿Saben qué hizo la diferencia? Que Ruth hizo su profesión de fe y está escrito aquí, lo leímos todas, donde le dijo, tu Dios será mi Dios. Y eso es lo que cambia. ¿Se recuerdan lo que decíamos al principio? Que Dios no excluye a nadie. Ya desde antes Dios estaba diciéndonos a nosotros que si hacemos su voluntad, Él nos quiere como su familia. Y gloria a Dios, porque esta mujer no tendría que estar en este libro. Estamos diciendo que es la abuela del rey David. O sea, a mí me parece una cosa extraordinaria de parte de Dios, de cómo Dios nos incluye a nosotros también las mujeres en su plan de redención, porque ¿quién no sabe del rey David? Y ahora nosotros sabemos que la abuela no era una judía. Dios no utilizó una judía para la descendencia del rey David. Buscó una mujer inconversa, pero que en su momento ella dijo, tu Dios será mi Dios. Ahora, nosotros a veces pensamos en estas historias, bueno, no sé ustedes, a mí cuando yo leo estas historias, antes decía, qué bonita esta historia, que está como una cosa que sucedió y quedó en atrás, que digamos, estos milagros solo se hacían antes, que estas cosas solo le sucedía a gente especial, que estas cosas solamente, no sé, Dios elegía así como con lupa al que Él quería, por decir a Moisés. Yo siempre he dicho cómo habrán elegido a Moisés, cómo habrán elegido a Abraham, pero ahí en la Biblia nos dice. Y si nosotros vemos las historias, no van a cambiar, la historia va a cambiar, el personaje va a cambiar, pero cuando Dios es el que está en el centro de la vida de estos personajes, todo cambia, como cambió con Ruth, como cambió con Noemi. ¿Se recuerdan de las 2 mamás que les mencioné al principio? Vamos a hablar primero de la mamá que era, digamos, que creía a su manera. Que dijimos que es una mujer sin Dios. ¿Cómo es el corazón de una mujer sin Dios? Lleno de amargura, de odio, de
resentimiento, de envidia, de egoísmo. Y esta mujer hasta la fecha es así, está llena de enfermedades, está llena de todas estas cosas que hemos dicho. Ahora bien, hoy regresémonos a la primera mujer. ¿Qué es lo que había perdido la primera mujer? Ayúdenme a recordarme. El segundo hijo, el tercero porque el papá lo engañó al hijo, perdió su matrimonio, perdió su mamá. ¿Y qué fue con lo único que se quedó? ¿Qué fue? Con su hijo mayor, pero con su fe en Dios, no importando todo lo que le había pasado. ¿Qué pasó con esa mujer? Ya quiero traerlo a los personajes de la Biblia. ¿Qué pasó con esta mujer? Tiempo más pasado algunos años, este hijo menor se da cuenta que su papá lo había engañado, que todo lo había hecho para quitarle los bienes, la casa, dejarla en la calle, pero ya él estaba en problemas porque ya era un adolescente, entonces ya estaba en problemas de droga, de alcohol, y entonces va y busca a su mamá. Y si fuera su hijo, ¿qué usted hubiera dicho? ¿Lo hubiera aceptado o lo hubiera rechazado? Ella lo aceptó porque al final es su hijo. Entonces, él no tuvo la culpa de que el papá lo hubiera engañado. Entonces, ¿qué ha pasado con esta mujer? Sus 2 hijos son cristianos, sus 2 hijos son servidores, ahora tiene 5 nietos. Y es donde yo veo la mano de Dios, porque yo de esta mujer heredé la fe. De esta mujer yo aprendí que las peores batallas, los dolores más grandes, las pérdidas más grandes se ganan solo de rodillas y de la mano de Dios. Porque mi mamá, cuando se viene a vivir conmigo, ella a veces se iba en las tardes y yo me preocupaba porque yo decía, cuando yo llegaba no la encontraba y me decía la muchacha que se había ido. Entonces yo decía, en mi corazón sentía tanto dolor y decía, pero ¿será que mi mamá se va a querer quitar la vida? ¿Se va a querer tirar debajo de un bus? Porque yo sabía que todo lo que ella había pasado era una cosa tan difícil que yo decía, si a mí me hubiera pasado todo esto, quizás no estuviera aquí. Y cuando ella llegaba a la casa, yo le decía, mamá, ¿y dónde has estado? Y me decía, en la iglesia, de rodillas, porque este dolor que yo tengo en mi corazón, sé que lo voy a superar solo, de rodillas en la presencia de Dios. Y yo digo, si mi mamá fue capaz de superar ahora, ¿cuáles son sus preocupaciones? Yo alabo y bendigo al Señor, porque ¿cuáles son las preocupaciones ahora de mi mamá? ¿Con qué dolores se va a levantar? ¿Qué van a comer sus perros? ¿Si sus hijos la van a ir a visitar? Y yo le digo, Señor, realmente en la vida somos nosotros los personajes, pero nuestra vida toda depende de Dios. Si nosotros creemos que lo que nos ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado algo bueno, algo malo, no sé, pero si ustedes creen que el capítulo de su vida se ha terminado, que ya no hay nada que hacer, que su vida está arruinada, déjenme decirle que el Señor está escribiendo un capítulo mejor si nosotros se lo permitimos, si nosotros tenemos la fe de confiarle en nuestra situación, porque no es que le vamos a ayudar a Dios, es que Él va a hacer. Yo vi a mi madre levantarse de esa situación de perder a sus hijos, de perder su matrimonio. Mi mamá se crió sin sus papás, entonces para mí, cuando yo pienso en mi mamá, yo sé que todos aman a su mamá, pero yo siento que la amo más por lo que ella ha sufrido. Y le agradezco a Dios porque ahora le permite tener una vejez, digamos, tranquila, sin problemas, porque ahora ella dice, no, mis hijos ahora están en el evangelio, aunque ella no está contenta que seamos evangélicos, pero ella dice, no, mis hijos están del lado de Dios, están caminando como yo esperaría. Ella realmente cuando oraba por nosotros no sabía lo que Dios nos tenía preparados a cada uno de nosotros. Y ahora yo les pregunto, ahora como nosotros, conociendo la palabra, ¿cómo vamos a consolar al que está deprimido,
al que ha perdido un hijo, al que tiene su salud quebrantada, que tiene un gran problema, al que no tiene que vivir? ¿Qué le pudiéramos nosotros aconsejar? La única cosa de lo que yo he aprendido es mostrarle que hay un camino, hay una verdad y hay una vida, que es Jesucristo. Y fuera de ahí no hay nada más. ¿Y qué otra cosa pudiera yo aconsejarle? Lo que dice la Escritura, acercarnos a Él, orar por ellos. ¿Por qué? Jesús lo dijo, venid a mí los cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Es decir, no hay otra cosa. Usted no puede decir que hay un antidolorífico, hay un antidepresivo, no. En la oración, ¿saben que esta semana yo iba saliendo de la machelería y uno siempre tiene que estar preparado? Porque yo salgo de la machelería y Dios me dice, llámale a esta persona, una amiga que, yo tengo un montón de amigas, una amiga del Salvador que ya tenía días de no hablarle, y cuando Dios me pone algo en el corazón, yo sé que me tengo que preocupar. Y la llamo, el diagnóstico. Me cuenta que le acaban de detectar que tiene 2 nódulos en el pulmón, posible metástasis. El año pasado le han operado, le han quitado el útero. Entonces el resultado de la biopsia decía que era incierto, así que no saben si es bueno o si es malo. Su papá le han amputado las piernas, le han diagnosticado cirrosis. Su abuela la semana pasada se ha muerto. Entonces imagínense que uno le llama a una persona y le empieza a contar todo eso. ¿Y qué es lo que yo tengo que estar preparado? No le voy a decir, ay, está bien fregada. Y entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Primero le digo, yo voy a orar por vos, no te preocupes, Dios está bajo el control. ¿Saben que es bien difícil decir estas palabras? Porque ella perdió a su mamá de una manera bien violenta, entonces ella siempre ha estado enojada con Dios, y no solamente por la muerte de su mamá, sino por su condición. Ella es lesbiana. Entonces, cuando yo le hablo de Dios, ella se siente, cuando estamos en pecado, nos sentimos como que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, que Dios no tiene misericordia. Entonces, cuando yo le empecé a decir, le empecé a hablar de Dios, yo a ella la sentía diferente, porque ella ahorita está pasando un proceso bien difícil, no solo su vida, no solo su papá, acaba de perder su abuela. Y saben, para la gloria de Dios, cuando terminamos de hablar, ¿qué fue lo que me dice? Sí, primero Dios, va a salir todo bien. O sea, yo empecé a hablarle siempre de Dios, porque es la única medicina que yo puedo dar, es el único medicamento que sí nos va a funcionar, que es Cristo Jesús, que es la oración. Así que yo las invito a que, si el Señor nos ha elegido en esta tarde, que vean que de un momento a otro nos va a llegar el examen. Y nosotros todos tenemos que estar preparados, primero en nuestra vida, sabiendo que el Señor tiene el control de nuestra vida y que todo lo que nos pasa, dice que es para nuestro bien. Lo creamos o no lo creamos, lo hemos visto en la palabra. Yo les he dado el testimonio de mi mamá. Entonces tenemos que aprender a confiar en aquel que dice que nos amó primero. Así que si ustedes tienen el mismo Dios que tengo yo, que conozco yo, les pido que le demos un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por cada una de nosotras. Padre, te damos gracias, Señor, en